Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a continuar viendo acerca de los ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver sobre el ciclo del nitrógeno. Cuando hablamos del ciclo del nitrógeno, chicos, es un ciclo en la cual vamos a tener como elemento principal al nitrógeno, ¿no? Entonces, la reserva principal de nitrógeno se encuentra en nuestra atmósfera, ya que alrededor de un 79% de todo el aire que conforma nuestra atmósfera está formado por nitrógeno. Entonces, como nosotros podemos observar en este gráfico, hay una gran cantidad de este gas. Y este gas va a ser renovado constantemente a través del ciclo del nitrógeno que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el nitrógeno es muy importante, ya que se van a encontrar en componentes fundamentales como en las proteínas. También lo encontramos en muchas vitaminas y también los vamos a encontrar en los ácidos nucleicos, que vienen a ser el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, ¿no? Que es el ARN. Entonces, en este caso, este gas es muy importante porque se encuentra componiendo, ¿no? Estas macromoléculas, ¿no? Que son las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Son muy importantes. Ahora, sin embargo, ya ni las plantas ni los animales podemos utilizar directamente el nitrógeno de la atmósfera que se encuentra, sino que nosotros lo vamos a utilizar el nitrógeno transformado, ya sea en nitrito o en amoníaco, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver acá este proceso en la cual el nitrógeno se transforma en nitrito, en amoníaco, en nitratos. Vamos a conocer las diversas fases del ciclo del nitrógeno, ¿no? Entonces, vamos a conocer acerca de este gas. Cuando vamos a hablar también, chicos, del ciclo del nitrógeno, vamos a ver cómo se va a transformar este nitrógeno que se encuentra en la atmósfera en moléculas que van a ser aprovechadas, en este caso, por las plantas. Vamos a ver que existen ciertas bacterias y cianobacterias, ¿ya? Y cianobacterias que realizan la fijación del nitrógeno en un proceso en donde el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera se combina con el hidrógeno para formar el famoso amoníaco, ¿sí? A esto se van a llamar bacterias fijadoras de nitrógeno. Y tenemos, por ejemplo, algunas de estas bacterias por acá. O también vamos a tener que algunas de estas bacterias se adhieren a las raíces de las plantas para poder transformar ese nitrógeno, ¿sí? Que se encuentra en la atmósfera y devolverlo a la Tierra en forma de amoníaco, ¿no? ¿Cuál fórmula química del amoníaco es NH3? Es muy importante reconocer la fórmula química del amoníaco porque en el esquema que vamos a ver luego para explicar en forma completa el ciclo del nitrógeno, vamos a ver cómo se transforma este amoníaco en nitritos, en nitratos, y luego vamos a tener un proceso llamado la desnitrificación, que luego regresa el nitrógeno a la atmósfera, ¿no? Formando el ciclo y de esa manera este gas muy abundante en nuestra atmósfera se renueva constantemente. Algunas de estas bacterias viven en el agua, en el suelo, y algunas plantas han establecido una asociación simbiótica, es decir, ya hemos visto este tipo de relación, ¿no? Es una relación interespecífica, ¿ya? Una relación simbiótica en la cual las bacterias con las plantas realizan, ¿para qué? Para que éstas puedan transformar el nitrógeno atmosférico en amoníaco, ¿no? Y así poder fijarlas. Por ejemplo, tenemos algunas leguminosas como la alfalfa, la soya, el trébol, los frijoles, ¿no? Las habas. Entonces van a ser algunas leguminosas que van a transformar ese nitrógeno atmosférico en amoníaco. Entonces, esa relación simbiótica lo hacen las raíces de las plantas con algunas bacterias, como estamos observando en este gráfico de acá, ¿no? Ahí tenemos esa relación simbiótica que hace. Ahora,
También cuando hablemos del ciclo del nitrógeno, chicos, vamos a hablar de las bacterias descomponedoras. Sí, profesor, yo las bacterias descomponedoras las conozco, son aquellas que se encuentran formando la red trófica o cadena alimenticia, ¿no? Es la última, el último eslabón de la cadena alimenticia. Entonces, estos organismos descomponedores, ¿ya? También van a producir amoníaco. ¿A partir de qué? De la descomposición de los animales muertos, ¿sí? Entonces, los animales cuando mueren, ¿ya? Ellos van a producir ciertas sustancias como aminoácidos y las purias que se encuentran en los animales muertos y y estas bacterias descomponedoras utilizan esas sustancias y van a transformarlas en amoníaco. Entonces, por ejemplo, cuando este conejito muera, vamos a tener que las bacterias descomponedoras van a transformar estas sustancias en el amoníaco, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije la fórmula del amoníaco? NH3, ahí está. Entonces, vamos a ver que estas bacterias también participan, ¿ya? Participan en el ciclo del nitrógeno. Vamos a tener que existen algunas bacterias, que luego lo vamos a explicar muy bien en el otro gráfico, que se encargan de transformar el amoníaco en nitrito, ¿ya? En nitrato. Entonces, este proceso se llama nitrificación. Son las bacterias nitrificantes, que las tenemos acá, miren, que las voy a encerrar de color azulito, ¿ya? En un círculo de color azulito. Estas son las bacterias nitrificantes. Este proceso se llama nitrificación, en la cual estas bacterias van a utilizar el amoníaco que las bacterias descomponedoras han transformado, ¿sí? El amoníaco, van a utilizarlas para producir los nitritos y los nitratos, ¿ya? Entonces, estas bacterias ya nitrificantes, vuelvo a repetir, utilizan el amoníaco producido por las bacterias descomponedoras para transformar el amoníaco en nitrito y en nitrato. ¿Y cuál es el nitrito y el nitrato, profesor, que no lo puedo ver? Acá están sus fórmulas del nitrito, NO2 y del nitrato. ¿Ya? Entonces, nitrito y nitrato son transformados a partir de la nitrificación, que es uno de los procesos, ¿ya? Que es uno de los procesos del ciclo del nitrógeno. Entonces, ahora, pero estas bacterias que han transformado el nitrito y el nitrato, también van a existir otras bacterias. Y estas bacterias les gusta siempre vivir en suelos húmedos, pantanosos y extenuarios. Estas bacterias van a descomponer el nitrito, el nitrato, los van a descomponer y van a devolver el nitrógeno gaseoso a la atmósfera. Y estas bacterias, ¿cómo se llaman? Bacterias desnitrificadoras, que las voy a encerrar de circulito de color verde. Acá están las bacterias desnitrificadoras. Y este es el último proceso del ciclo del nitrógeno que recibe el nombre de desnitrificación. Entonces, la desnitrificación es el proceso por la cual estas bacterias desnitrificadoras utilizan el nitrito y el nitrato que ha sido producido por las bacterias nitrificantes y las descomponen, ¿ya? Y las descomponen devolviendo el nitrógeno gaseoso a la atmósfera. Y así sucesivamente el nitrógeno va a estar en constante renovación. Y de esa manera se equilibra el ciclo, ¿no? Hay un equilibrio del ciclo. Entonces, para poder entenderlo mejor acerca de estas bacterias nitrificantes, desnitrificantes, de las bacterias descomponedoras, de los procesos que son en sí 4 procesos dentro del ciclo del carbono, del nitrógeno, tenemos este gráfico de acá. ¿Ya? Entonces, este gráfico empieza de la siguiente manera. El primer proceso que tenemos, ya los procesos los vamos a poner de color rojo. El primer proceso que se llama amonificación, ¿ya? La amonificación también es conocida como fijación del nitrógeno,
Vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a poner el primer proceso, vamos a escribirlo. Amonificación. Amonificación. Ahí está. La amonificación, ahora vamos a ponerlo un poquito más pequeño. La amonificación es el proceso por la cual los organismos fijadores de nitrógeno van a atrapar el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, lo van a atrapar y lo van a transformar en amoníaco. Entonces, ¿quiénes tenemos a los que atrapan el nitrógeno atmosférico y lo transforman en amoníaco? Vamos a tener, por ejemplo, a estas bacterias, ¿ya? A estas bacterias de acá, que son las bacterias fijadoras de nitrógenos, ¿sí? Luego aquí tenemos también a los que van a atrapar sustancias en proceso de descomposición y transformarla en amoníaco. Aquí tenemos a los descomponedores, ¿no? Entonces, acá tenemos a las bacterias descomponedoras. Entonces, estas bacterias descomponedoras, habíamos mencionado hace un momento, que iba a transformar los residuos orgánicos de los animales muertos e iban a transformar en amoníaco, ¿no? El famoso NH3. Igual las bacterias fijadoras de nitrógeno, habíamos visto que habían hecho una simbiosis en la cual, con las raíces de las plantas, ellas podían absorber el nitrógeno que se encontraba en la atmósfera y de esa manera ellos iban a fijar el nitrógeno. También hay otra forma de cómo poder fijar nitrógeno en la atmósfera a través de las precipitaciones de los gases que vemos por acá. ¿Sí? Entonces, de verdecito voy a colocar todas las formas de fijación de nitrógeno. Luego tenemos algunas bacterias de vida libre que también son fijadoras de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, todas ellas van a dar origen al proceso de la amonificación que está acá. De color rojito. Vamos a ponerlo con numeración también, ¿ya? Número 1 para poder entender. El primer proceso que empieza es la amonificación. Primero. Entonces, todos estos organismos que estamos viendo se encargan de fijar el nitrógeno, ya que se encontraba en la atmósfera, y transformarlo en amoníaco. Por eso se llama amonificación, en el famoso NH3. Acá está, NH3. Ahora vamos a ponerlo más grandecito. ¿Ya? En el famoso NH3. Ya. Ahora, pero ustedes dirán, pero profesor, ¿pero por qué acá yo veo un NH4? Este NH4 viene a ser el amoníaco, simplemente, en la cual se ha fijado un hidrógeno más, ¿ya? Se está fijando un hidrógeno más, así. Por eso que tenemos el famoso NH4. ¿Ya? Pero es el proceso de amonificación, de transformación de las bacterias, diversas bacterias, ¿ya? En transformar el nitrógeno atmosférico en amoníaco, ¿ya? Y algunos minerales como la arcilla van a obtener este tipo de amoníaco, ¿no? Luego, vamos a ver que una vez que ya este nitrógeno ha sido fijado en el suelo, tenemos acá el amoníaco, ¿ya? Va a venir el segundo proceso, que es la nitrificación, que es este de acá. Habíamos quedado que lo vamos a colocar de color rojito. Ahí está, la nitrificación, número 2, proceso número 2. Tenemos por acá, proceso número 2. ¿Qué consiste la nitrificación? La nitrificación consiste en poder convertir el amoníaco en nitrito y en nitrato. Por lo tanto, dentro de la nitrificación, ¿ya? Vamos a tener dos procesos. El primero llamado la nitrosación, ¿ya? Nitrosación, que consiste en ¿qué, profesor, la nitrosación? Consiste en convertir el amonio, ¿ya? Lo vamos a convertir en nitritos. Nitritos. Ahí está.
A ver, vamos a poner un poquito más pequeño la fuente, ¿ya? La nitrosación consiste en convertir el amonio en nitritos. Y el otro proceso de la nitrificación, que es la nitratación, consiste en convertir, ¿ya? En convertir los nitritos en nitratos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nosotros ya conocemos que los nitritos es NO2, ¿ya? Y los nitratos NO3. Ahí está. Entonces ya tenemos estos dos procesos de la nitrificación, la nitrosación y la nitratación. Luego que se han convertido, ¿ya? Luego que se han convertido, el amoníaco ya se ha convertido ya en nitratos en esta segunda etapa de la nitrificación. Vamos a tener a quién se encargan de hacer esto. Ah, profesor, las bacterias nitrificantes. Vamos a ponerlo de color azulito. Estas son las bacterias que van a transformar en este caso ya van a transformar lo que tenemos acá, ya del amonio en nitrito, de los nitritos en nitratos. Estos son los encargados de poder transformar, ¿no? Las bacterias nitrificantes. Entonces, estas bacterias nitrificantes han transformado el nitrito ¿en qué? En nitrato, profesor. Listo. Ahora, luego vamos a tener la tercera etapa que es llamada la asimilación. Esta tercera etapa, vamos a remarcarlo de rojito, esta tercera etapa que es la asimilación, tercera etapa que es la asimilación, en la cual vamos a tener que este nitrato va a ser utilizado por algunos de estas plantas, ¿ya? Por algunas de las plantas, de estas plantas van a ser utilizados por algunos de los seres productores, ¿no? Por las plantas. Y luego, este nitrato, ¿ya? Va a ser transformado. Va a ser transformado. ¿Por qué? Por las bacterias desnitrificantes, que es el último proceso, que lo vamos a poner de este color, acá. Acá tenemos a estas bacterias, las bacterias desnitrificantes. Las bacterias desnitrificantes, ¿no? Que me da la última etapa, que es esta de acá, la etapa de la desnitrificación, en la cual estas bacterias desnitrificantes, ¿qué van a hacer estas bacterias desnitrificantes? Van a transformar el nitrato, ya los van a transformar, y de esta transformación de este nitrato va a quedar libre el nitrógeno gaseoso. Y ese nitrógeno gaseoso sube a la atmósfera de nuevo. Y de esa manera el nitrógeno va a ser renovado constantemente. Luego el nitrógeno, ¿qué sucede con el nitrógeno? Ah, profesor, el nitrógeno es absorbido por las diversas bacterias u organismos fijadores de nitrógeno. Luego esas bacterias forman el amoníaco. Luego el amoníaco se va a transformar este amonio por las bacterias nitrificantes, van a transformar el nitrito en nitrato. Luego las bacterias desnitrificadoras van a separar el nitrógeno gaseoso del otro componente del nitrato y lo devuelve a la atmósfera, y así sucesivamente este ciclo se va a dar
de formación, de renovación del nitrógeno, que es uno de los gases más abundantes en nuestra atmósfera. Entonces, no olvidar que existen 4 etapas, ¿ya? Para no confundirles, esto de acá voy a borrar, que existen 4 etapas, ¿ya? 4 etapas que permiten el proceso continuo, el flujo continuo y permanente y equilibrado del nitrógeno. Amonificación, nitrificación, asimilación y desnitrificación, ¿ya? Entonces, no olvidarnos de estos. Son las etapas por la cual pasa el ciclo del nitrógeno, que es un proceso constante de renovación del nitrógeno. Entonces, vamos a tener acá bacterias muy importantes que intervienen en este proceso. No olvidar la nitrificación, vamos a tener a las bacterias nitrificantes. ¿Transforman quién? El amonio, el amoníaco van a transformar en nitritos y luego lo transforman en nitratos, porque dentro de la nitrificación tenemos 2 procesos. La nitrosación, que es el amoníaco, lo transforman en nitritos. Y luego la nitratación, que son los nitritos, lo transforman en nitratos, que son estos de acá. Luego vamos a tener la asimilación, que cierta parte de estos nitratos son absorbidos por las plantas. Y luego vamos a tener que luego de la absorción de estas plantas, son de nuevo devueltos por los organismos descomponedores, ¿no? Regresan. Pero luego estos nitratos van a ser descompuestos, ¿por quién? Por las bacterias desnitrificantes. Y de esta manera se devuelve el nitrógeno gaseoso a la atmósfera. Y así constantemente, chicos, va a ser un proceso continuo de renovación de este gas, que vuelvo a repetir, que es muy abundante en nuestra atmósfera, que es el nitrógeno. Por último, no olvidar que las bacterias nitrificantes transforman el amoníaco en nitratos y los nitratos son transformados por las bacterias desnitrificantes en el nitrógeno gaseoso que es devuelto a la atmósfera. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense.